Confirmado, la interpelación al presidente Guillermo Lasso dentro del juicio político empezará el próximo martes 16 de mayo. La convocatoria será este domingo y la interpelación estará a cargo del asambleísta Viviana Veloz. El segundo interpelante está por decidirse. La hoja de ruta está trazada y el presidente Guillermo Lasso será sometido al juicio político en su contra el próximo día martes 16 de mayo. La convocatoria será oficial el domingo en la sesión del Pleno. Así lo confirmó la asambleísta de UNES, Viviana Veloz. Ya se notificó y ahora se debe convocar. La convocatoria será, de lo que tengo conocimiento, el día domingo para convocar a sesión de Pleno el martes 16. 48 horas después de la sesión en la que se resolvió dar paso al juicio político, la Asamblea notificó a Lasso de esta resolución que tiene 4 artículos. Se establece que Lasso se enfrenta a una acusación de peculado. En el artículo 1 se fundamenta el llamado a juicio aduciendo que se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos pools de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual en el transporte de crudo. Precisamente por ello, la Asamblea Nacional acusa al presidente constitucional de la República, pues junto a Hernán Luque Lecaro definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros. Desde ya en el gobierno se trabaja en la estrategia de defensa y en lo que será la comparecencia del presidente Lasso el próximo martes. Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la presidencia, asegura que Lasso tiene los argumentos jurídicos de su lado. Defendiéndonos de este ilegal proceso que está completamente viciado de irregularidades cometidas por gran parte de los asambleístas o de la Asamblea Nacional. Entonces, nosotros compareceremos y seguiremos defendiéndonos, a pesar de las irregularidades. Confirmada Viviana Veloz, quien reveló los plazos que deberán cumplirse tras la notificación del juicio entregada al presidente Lasso. De acuerdo a lo que establece la ley, hay 48 horas de una vacatio. Posteriormente de esas 48 horas, ya se procederá a notificar al presidente de la República y a los legisladores para la sesión del Pleno, que entiendo será el martes 16. Esperemos que el presidente llegue a darle la cara a los ecuatorianos. Ya en el ámbito político, quienes se niegan a censurar al presidente creen que la oposición ha perdido fuerza y aseguran que no habrá los votos para sacar a Lasso del cargo. Se está hablando de un tema de peculado, pero por supuesto aquí han dicho que esto es político y que no importa la ley. Entonces, si es que es político, hablemos de las estrategias políticas que tienen quienes están atrás del juicio político y qué es lo que buscan. El presidente entra en un compás de espera que se hace impredecible a esta hora. El juicio político tiene fecha, pero no certezas sobre el desenlace. A 2 días del cambio de autoridades en la Asamblea Nacional, algunos bloques hablan de sorpresas y otros de condicionamientos para dar los votos. Además, hay cuestionamientos a la convocatoria del domingo. El Pleno Legislativo ya está convocado para este domingo a las 10 de la mañana. La convocatoria de 10 puntos empezará con la posesión de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Esto ha sido cuestionado por el oficialismo. Primero llama la atención porque se supone la agenda corresponde estrictamente, según marca la norma, a la elección de autoridades. Bien se podría hacer otra convocatoria. Nadie dice que no podemos tener varias sesiones en un solo día. Lo interesante es que esto vaya a ocurrir antes de la votación de autoridades. Es decir, si ellos están tan seguros de que tienen los votos, ¿por qué quieren posicionar a las autoridades antes de dejar la silla? Además, no se integrarán a las 15 comisiones legislativas. Es un tema que dejarán para la siguiente semana. Suele ser un poco atropellada también la sesión, se dilata, de manera que esperamos una siguiente convocatoria para poder también elegir otros órganos de la Asamblea Nacional. Supuestamente el día jueves se elegirían las presidencias y vicepresidencias de las comisiones y el día sábado estaríamos votando el juicio político. Cuidado, les hacen un mal negocio y les cambian la elección de las comisiones porque no hay temporalidad en la ley posterior al día sábado, para que en función de ellos, los que sí están amarrando el juicio político, se tenga una supuesta garantía de que el cambio del voto en el juicio político se les entregan las comisiones en las presidencias y vicepresidencias. Pero no es lo único atado al juicio político. Desde Pachacutic hacen cuestionamientos a quien es su candidato a la presidencia de la Asamblea. Bueno, ella está de candidata, la bancada ha exigido que haga un pronunciamiento público y ese pronunciamiento público es sobre la censura y la destitución del presidente de la República.
O sea, Pachacutic solo apoyará a Sofía Sánchez si es que ella vota a favor de la censura. Si es que no solo vote, sino tiene que dar una rueda de prensa con la bancada y en función de eso tomaremos las decisiones correspondientes. La mayoría que formó UNES del PSC está segura de que Saquicel es la mejor opción y dicen ya tienen más de los 70 votos. Ahora la mejor opción, quien tiene más votos, es el actual presidente de la Asamblea Nacional. Virgilio Saquicela tiene que tener 70 votos y hasta ahora, como veo cómo van las cosas, les veo desesperados, por eso la decisión de UNES de continuar con el saquicelismo, pero por supuesto van a haber sorpresas, como hubo en el 2021, el 14 de mayo. Sorpresas que dicen saldrán del nuevo bloque denominado por la Patria, que al frente del mismo se encuentra el oficialismo, aunque aún está consolidándose, y por eso su presentación se realizará el domingo, minutos previos a la sesión plenaria. Finalizó lo que fue la última rendición de cuentas de Cintia Viteri como alcaldesa de Guayaquil y la que pone fin a 30 años de los socialcristianos a la cabeza del Cabildo porteño. En medio de aplausos, Viteri ingresó al salón de la ciudad, saludó a los presentes y a los 15 ediles del Consejo Cantonal saliente. Luego de un video donde resumía su gestión, dio inicio a su discurso. En él, ratificó el anuncio de que deja 70 obras en ejecución para la administración entrante. Le dejamos 70 obras en marcha solamente para que se siente en el escritorio y corte la cinta. Además, le dejamos entre obras públicas 50 estudios y la DIC siglo XXI y EMAPAC, en total 82 estudios, con lo que le ahorramos un año de trabajo, y eso solamente está para subir en el portal de compras públicas y empezar la contratación. Señaló también la alcaldesa Viteri que recibió 4.000 trabajadores al inicio de su gestión a nivel del municipio y que finaliza con 5.200. Justificó este incremento en el personal con la creación de 24 direcciones, hospitales y empresas públicas durante su gestión. Habló de la compra también de 60 vehículos para patrullar las calles, de la compra de cámaras para buses expresos también, y que se aumentó el presupuesto de 6 a 16 millones de dólares. Pero además dejó un mensaje al alcalde electo, Aquiles Álvarez. Yo le deseo al próximo alcalde de todo corazón, le deseo lucidez para elegir a quienes va a escoger como equipo. Le deseo alma para proteger a los más pobres entre los pobres. Le deseo firmeza para defender esta ciudad cuando sea amenazada como lo hicimos en este periodo. Le deseo carácter para hacer lo correcto ante la disyuntiva del interés y el servicio. Y le deseo sobre todo templanza para no ceder a la decisión y no ceder esta ciudad ante 30 denarios. Finalmente, la alcaldesa Viteri aseguró que pese a ya no estar en el cargo, seguirá trabajando por la ciudad. Indicarles finalmente que también este domingo 14 de mayo, más bien será el alcalde electo Aquiles Álvarez quien tomará posesión de su nuevo cargo. Guillermo Churuchumbi exhorta al Consejo Electoral a reconocerlo como coordinador de Pachacutic. Esto luego de que un juez de Imbabura aceptara una acción de protección que presentó ante la decisión de Pachacutic de realizar nuevas elecciones por presuntas irregularidades en el proceso. El Tribunal de Garantías Penales de Imbabura aceptó este 10 de mayo una acción de protección a favor de Guillermo Churuchumbi, electo como coordinador de Pachacutic el 29 de abril pasado. Acción penal con la que deja sin efecto la resolución del Tribunal Electoral de la organización indígena, en la que resolvió convocar a nuevas elecciones aduciendo irregularidades en ese proceso. El único que puede llamar a nuevas elecciones es el CNE. El CNE en 10 días puede decir que hay nuevas elecciones, no el Tribunal Interno de Pachacutic. La vicepresidenta de ese organismo, Jessica Castillo, dijo que aún no han sido notificados y que cuando lo sean, apelarán. Es esperar la notificación y podernos defender bajo el debido proceso. Castillo le recuerda a Churuchumbi que Pachacutic tiene una estructura organizada y que no puede llegar a la coordinación nacional sin que se haya solventado las dudas sobre el irregular proceso. El señor Guillermo Churuchumbi se demuestra ganador bajo medidas de protección, bajo medidas cautelares y con la defensa de un juez
Esto consideraría que no está dando paso a que se conozca la realidad dentro del proceso. Sin embargo, Guillermo Churu-Chumbi en su cuenta de Twitter publicó la resolución del tribunal y ya pide al CNE que lo reconozca. Cuando un juez presume vulneración de derechos, como es evidente en nuestro caso, cabe la medida cautelar. Exhortamos al Consejo Nacional Electoral a que reconozca y registre a nuestra lista como la ganadora. Es lo que cabe en legal y debida forma. Él debería ya en este momento estar instalado siendo el coordinador nacional y la gente trabajando. Por el momento, desde el Consejo Nacional Electoral no ha habido un pronunciamiento y hasta la fecha está registrado como coordinador nacional de Pachacutic, Marlon Santi. El Consejo de la Judicatura suspendió a un juez clave en el desarrollo de al menos 3 procesos penales, con la sanción al juez Walter Macías del asambleísta Peter Calo, procesado por violación, esquivará la justicia por unos meses. Lo propio ocurriría con otros casos. Que las casualidades no existen se sabe en la política y la justicia en Ecuador no está lejos de actuar en medio de las que parecen coincidencias y quizá no lo sean. En una breve acción sin sumario administrativo de por medio, el juez nacional Walter Samno Macías ha sido suspendido en funciones por 3 meses. Y sí, esta vez las coincidencias apuntan a este juez que, además, está a cargo de la formulación de cargos en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura involucrados en un supuesto tráfico de influencias. La vocal de la Judicatura, Maribel Barreno, lo recusó para sacarlo del proceso. La recusación se negó. No obstante, se activaron otros caminos con Macías como denominador común. Macías es uno de los jueces del caso por supuesta violación que enfrenta el asambleísta Peter Calo. Para Pachacutic es importante la presencia de Calo en el Pleno del Legislativo y garantizaría su voto en el juicio político. La audiencia de apelación estaba prevista para el próximo lunes. La suspensión de Macías postergaría esta diligencia. El caso Las Torres también está en conocimiento de Walter Samno Macías y se esperaba únicamente la lectura del fallo. En marzo pasado, el procesado Esteban Celi presentó una denuncia en contra del juez nacional. Cerca de 2 meses después, el Consejo de la Judicatura se ha convocado a sesión extraordinaria y es aquí que ha resuelto suspenderlo en funciones por 3 meses. Los vocales del supuesto tráfico de influencias aprobaron el orden del día, pero se abstuvieron de votar por la sanción. La decisión dirimente fue del titular del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y Macías ha quedado fuera. Y aquí las coincidencias. La salida temporal de Macías da un respiro al asambleísta, a los vocales y a los procesados en el caso Las Torres.